Tu vida es, en gran medida, un reflejo directo de tus propios pensamientos. Si cambias tu forma de pensar, cambias casi automáticamente el rumbo completo de tu vida. Algunos estudios sobre bienestar emocional sugieren que una parte muy significativa de las personas lucha, en algún momento de su vida, contra una autoestima baja directamente relacionada con el diálogo interno negativo. Es una cifra lo suficientemente alta como para detenernos un momento y preguntarnos con honestidad: ¿qué está pasando realmente dentro de nuestra propia cabeza? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema tan retador como transformador: eliminar de raíz el pensamiento negativo que nos sabotea todos los días. No se trata solamente de silenciar esa crítica interna constante. Se trata sobre todo de empoderarnos para vivir vidas mucho más plenas y con mucho más sentido. Dentro de la filosofía estoica encontramos una comprensión profunda de algo que la mayoría de las personas ignora. Nuestros pensamientos no son simples susurros pasajeros dentro de la mente. Son en realidad las voces más fuertes que terminan dictando nuestra felicidad o nuestro sufrimiento cotidiano. La sabiduría estoica nos enseña que, aunque el mundo exterior rara vez se doblega a nuestra voluntad, la forma en la que lo percibimos internamente sí está completamente bajo nuestro control. Los estoicos no eran solamente filósofos antiguos encerrados en discusiones teóricas. Eran, en el sentido más literal posible, guerreros mentales, luchando activamente contra la tiranía de los pensamientos y las emociones descontroladas, armados únicamente con racionalidad y calma interior. Hoy voy a guiarte a través de cómo estos pensamientos negativos nos afectan realmente, y vamos a explorar estrategias estoicas prácticas para combatirlos de forma efectiva. Vamos a aprender a usar el poder de nuestra propia mente para construir una vida que no esté encadenada por la negatividad constante, sino impulsada por virtudes concretas: sabiduría, coraje, justicia y templanza, entendiendo el problema real. El pensamiento negativo no es simplemente una molestia ocasional ni un mal humor pasajero que se va solo. Es en realidad un problema mucho más generalizado que puede impactar dramáticamente cada aspecto de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos sentimos al despertar cada mañana? Las decisiones que tomamos sobre nuestra salud, nuestra carrera profesional e incluso nuestras relaciones más cercanas. Estos pensamientos pueden llegar a ser verdaderamente debilitantes si los dejamos actuar sin ningún tipo de control consciente. Pero, ¿qué es exactamente el pensamiento negativo en su forma más pura? En esencia, es un patrón mental de anticipar constantemente lo peor, de socavar nuestros propios esfuerzos antes de siquiera intentarlo, y de asumir, casi por defecto, que somos menos capaces o menos merecedores de lo que realmente somos. ¿Por qué caemos en esta trampa mental una y otra vez? Los filósofos estoicos creían firmemente que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino la interpretación particular que hacemos de ellos. Epicteto lo dijo de una forma que sigue resonando hoy en día: los hombres no se perturban por las cosas que les pasan, sino por la visión particular que tienen sobre esas cosas. Esta perspectiva es, en el fondo, el corazón mismo del problema del pensamiento negativo. No es necesariamente la realidad externa la que nos limita. Es más bien el filtro mental a través del cual decidimos observar esa realidad. Carl Jung, mucho tiempo después de los estoicos, aportó algo que complementa perfectamente esta idea desde la psicología moderna.
reconoció que buena parte de nuestro pensamiento negativo nace de las zonas menos conscientes de nuestra mente, aquello que él llamaba el inconsciente personal y colectivo. Jung escribió que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso va a seguir dirigiendo tu vida entera, y tú lo vas a llamar destino sin darte cuenta de lo que realmente está pasando. Al traer esas creencias y prejuicios inconscientes hacia la luz del análisis consciente, podemos empezar a reducir el control que ejercen sobre nosotros sin que lo notemos. Piensa por un momento en el impacto real que esto tiene en tu vida cotidiana. Cuando enfrentas un desafío importante, el pensamiento negativo puede hacerte sentir como si ya hubieras perdido antes, incluso de haber empezado, impidiéndote tomar las mismas acciones que podrían llevarte al éxito real. Es como estar en un bote remando con todas tus fuerzas, sin darte cuenta de que sigues anclado firmemente a la orilla. Sin importar cuánto te esfuerces, simplemente no avanzas ni un centímetro. El estoicismo nos enseña a examinar nuestros propios pensamientos de forma crítica y lógica, a cuestionar la validez real de estas suposiciones negativas que damos por hechas sin cuestionarlas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita constantemente a reflexionar sobre nuestros pensamientos con escrutinio genuino y a descartar aquellos que resultan irracionales o simplemente inútiles para nuestra vida. Este tipo de introspección nos permite desprendernos de patrones de pensamiento dañinos y recuperar el control real sobre nuestro propio paisaje mental interno. No podemos subestimar tampoco la influencia del contexto social y cultural en el que vivimos. En un mundo saturado de mensajes que constantemente nos dicen que no somos suficientes, ya sea no lo suficientemente exitosos, no lo suficientemente ricos o no lo suficientemente inteligentes, resulta bastante fácil entender por qué los pensamientos negativos se filtran con tanta facilidad. Estos mensajes suelen encontrar tierra fértil en la mente, haciendo brotar hierbas silenciosas de duda e inseguridad que terminan asfixiando nuestro potencial real. Pero el estoicismo nos entrega las herramientas exactas para limpiar esas malas hierbas y cultivar en su lugar un jardín mental lleno de pensamientos mucho más constructivos y empoderadores. Si hasta este punto el video te está aportando algo, un like realmente ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas que probablemente están luchando con esto mismo ahora. No cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón a poder seguir haciendo este tipo de videos con calma. Los orígenes del pensamiento negativo, entender. ¿De dónde viene realmente el pensamiento negativo? Es esencial si queremos abordarlo de forma efectiva y duradera. No se trata simplemente de identificar malos hábitos superficiales. Se trata sobre todo de descubrir las raíces profundas que moldean nuestra percepción y que influyen constantemente en nuestro paisaje mental interno. Los pensamientos negativos suelen brotar de una variedad de fuentes distintas. Nuestra crianza, las presiones sociales que absorbemos sin darnos cuenta, fracasos pasados que dejaron huella y a veces incluso comentarios aparentemente insignificantes de las personas que nos rodean. Cada uno de estos factores puede sembrar semillas de duda, miedo y limitación, que con el tiempo maduran hasta convertirse en un estado persistente de negatividad interna. Desde muy pequeños, muchos de nosotros crecimos en entornos que quizás no fomentaban una autoestima saludable de forma consciente.
Piensa en un niño al que constantemente le dicen que no es lo suficientemente inteligente, o en un sistema educativo que parece premiar únicamente la perfección absoluta. Estas experiencias tempranas pueden colorear significativamente toda nuestra visión del mundo en la vida adulta. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente y que la excelencia, entonces, no es un acto aislado, sino un hábito sostenido en el tiempo. Si aplicamos esta misma lógica a nuestra mente, vemos que los pensamientos negativos repetidos constantemente pueden convertirse con el tiempo en un verdadero hábito de vernos a nosotros mismos y a nuestras capacidades bajo una luz disminuida. Nuestras propias experiencias de fracaso y rechazo también sirven, muchas veces sin que lo notemos, para reforzar estos guiones mentales negativos. Cada vez que enfrentamos un contratiempo real o recibimos una crítica, eso puede afirmar un diálogo interno negativo que susurra constantemente: sabía que no iba a poder lograrlo. Esto puede convertirse fácilmente en una profecía autocumplida, no porque de verdad nos falte capacidad real, sino porque empezamos a actuar, casi sin darnos cuenta, de formas que se alinean perfectamente con nuestras propias creencias negativas sobre nosotros mismos. El miedo también juega un papel absolutamente crítico en fomentar el pensamiento negativo constante. Es en su origen un mecanismo de protección completamente natural que muchas veces se sale de control y se convierte en preocupación excesiva o ansiedad generalizada, opacando por completo nuestro juicio racional. El miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido y el miedo al rechazo social pueden llevarnos todos hacia un pensamiento catastrófico, en donde la mente salta directamente hacia el peor resultado posible sin ninguna evidencia real que lo sustente. El estoicismo nos ofrece una herramienta muy concreta contra esto: la premeditación de los males, o premeditatio malorum en el latín original. Esta práctica consiste en visualizar deliberadamente el peor escenario posible con bastante detalle, precisamente para disminuir su impacto emocional real, si es que llega a ocurrir de verdad en algún momento futuro. Además, las presiones sociales y culturales tampoco pueden pasarse por alto en este análisis. Vivimos en una sociedad que muchas veces enfatiza la escasez y la competencia constante, estableciendo estándares excepcionalmente altos que pueden sentirse prácticamente inalcanzables para la mayoría de las personas. Este ambiente puede llevar a comparaciones constantes y a la sensación permanente de nunca ser suficientemente bueno en nada. El estoicismo nos enseña, en cambio, a redirigir nuestro enfoque desde la validación externa hacia las virtudes internas propias, animándonos a medir nuestro éxito personal por nuestro propio crecimiento y no por la comparación constante con los demás. Renueva tu mente cuando hablamos de renovar nuestra mente. No estamos sugiriendo un intento superficial y pasajero de pensar de forma más positiva sin ningún fundamento real detrás. Estamos abogando, más bien, por una transformación profunda y duradera de nuestro diálogo interno cotidiano. Se trata de cultivar una mentalidad que nos permita no solo sobrevivir el día a día, sino verdaderamente prosperar en él. Uno de los principios centrales del estoicismo es la idea de que nuestras emociones y reacciones son, en el fondo, el resultado directo de nuestros propios juicios, y que esos juicios están completamente dentro de nuestro poder cambiarlos cuando así lo decidamos.
Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico al mismo tiempo, escribió una vez algo que resume todo esto de forma contundente. Tienes poder sobre tu propia mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y vas a encontrar verdadera fortaleza interior. Esta afirmación nos recuerda que la renovación mental empieza sobre todo al tomar control consciente de nuestros propios pensamientos, al examinarlos cuidadosamente en busca de precisión real y al alinearlos finalmente con nuestras verdaderas intenciones y valores personales. Aristóteles también aporta una perspectiva muy valiosa aquí. Decía que conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría real. Este viaje introspectivo implica sumergirnos profundamente en nuestros propios patrones de pensamiento e identificar con claridad cuáles nos sirven de verdad y cuáles, en cambio, sabotean constantemente nuestros propios esfuerzos. Al volvernos más conscientes de nuestros pensamientos, podemos empezar a cuestionar aquellos negativos que quizás se volvieron demasiado arraigados con el paso del tiempo. Este proceso de cuestionar y cambiar nuestros pensamientos no consiste en negar nuestras emociones reales, sino en entenderlas mucho mejor y, por lo tanto, gestionarlas de forma mucho más efectiva. Las ideas de Carl Jung sobre la psique humana complementan de forma hermosa esta sabiduría estoica. Jung argumentaba que aquello a lo que te resistes constantemente no solo persiste en el tiempo, sino que además crece en intensidad. En lugar de resistirnos activamente a los pensamientos negativos, el estoicismo nos enseña a reconocerlos con honestidad, analizar su origen específico y evaluar con calma qué tan verdaderos son realmente. Este método evita que esos pensamientos se pudran silenciosamente en las sombras de nuestro inconsciente, donde podrían crecer sin ningún tipo de control consciente sobre ellos. Un momento para algo importante si quieres seguir profundizando en este tipo de herramientas prácticas para tu propia mente. Este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí exploramos, semana tras semana, la sabiduría estoica aplicada directamente a los desafíos reales de la vida moderna. Dicho esto, todavía nos quedan 3 secciones más por revisar. Y creo sinceramente que son de las más prácticas de todo el video, así que sigamos con calma. Rodéate de positividad de forma consciente. Este principio implica elegir de forma consciente y deliberada nuestro propio entorno. Las personas, los lugares y los contenidos que consumimos regularmente, de modo que apoyen y mejoren nuestro bienestar mental y emocional en lugar de erosionarlo poco a poco. Como aconsejaba Séneca de forma célebre, hay que asociarse con personas que probablemente nos van a mejorar como seres humanos. Esta guía nos anima a ser selectivos con nuestras compañías y a cultivar relaciones que nos inspiren y nos reten genuinamente a crecer, en lugar de simplemente acompañarnos por costumbre o comodidad. Aristóteles también tocó este mismo tema al hablar de la amistad, categorizándola en 3 tipos distintos: la amistad de utilidad, la amistad de placer y la amistad basada en el bien mutuo. Esta última, la más elevada y valiosa de las 3, se construye sobre el respeto y la admiración mutua de las virtudes de cada persona. Este tipo específico de relaciones son las que realmente nos empujan a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, precisamente porque están arraigadas en un esfuerzo compartido hacia la virtud y la excelencia personal. En términos prácticos,
Rodearte de positividad significa mucho más que simplemente estar cerca de gente alegre. Implica involucrarte con contenidos y actividades que refuercen tus metas filosóficas y vitales reales. Significa participar en comunidades, tanto en línea como fuera de ellas, donde las conversaciones estén arraigadas en el ánimo genuino y la retroalimentación constructiva, en lugar de la crítica destructiva constante. Requiere que seamos cuidadosos con los contenidos que consumimos, optando por libros, películas y programas que nos inspiren y nos eduquen de verdad, en lugar de aquellos que perpetúan constantemente el miedo o el desánimo. También significa crear un entorno, tanto en casa como en el trabajo, que refleje los valores y virtudes que realmente admiramos. Esto puede ser tan sencillo como mantener un espacio de vida limpio y organizado, algo que, según la práctica estoica tradicional, refleja directamente una mente igual de limpia y organizada. Toma acción estoica real en nuestro camino para superar el pensamiento negativo. Los estoicos nos recuerdan constantemente que la comprensión y la buena intención por sí solas no son suficientes. La acción concreta es absolutamente esencial. Como decía Epicteto de forma muy directa, primero define para ti mismo qué tipo de persona quieres ser, y después haz lo que sea necesario para lograrlo. Esta directriz tan simple subraya una verdad estoica profunda. Nuestros ideales deben manifestarse a través de nuestros propios actos concretos, no solamente a través de nuestros pensamientos o buenas intenciones. Tomar acción, en el sentido estoico de la palabra, significa involucrarnos en comportamientos y prácticas que refuercen activamente nuestros ideales filosóficos personales. Implica tomar decisiones deliberadas cada día que se alineen con nuestros valores centrales: sabiduría, justicia, coraje y moderación. Al encarnar estas virtudes a través de nuestras propias acciones cotidianas, desafiamos directamente los pensamientos negativos que insisten en que somos incapaces o indignos de algo mejor, reescribiendo así nuestra propia narrativa hacia una de empoderamiento genuino y eficacia personal real. Aristóteles también enfatizaba la importancia central de la acción en su doctrina del término medio, donde la virtud no es simplemente un estado mental pasajero, sino un estado de carácter que resulta de la práctica constante y repetida de elegir el punto medio entre el exceso y la deficiencia. Para Aristóteles, nos volvemos justos precisamente al realizar actos justos, valientes al realizar actos de valentía y moderados al realizar actos de moderación consciente. La acción, entonces, no es simplemente una demostración de virtud. Es en realidad el medio concreto a través del cual la virtud misma se cultiva con el tiempo. En términos prácticos y cotidianos, tomar acción estoica puede ser tan sencillo como establecer metas diarias que reflejen nuestros propios valores personales. Participar en algún tipo de servicio comunitario que fomente la justicia y la amabilidad hacia otros, o mantener disciplinas constantes como llevar un diario personal o practicar la meditación. Prácticas que fomentan la reflexión genuina y el autocontrol duradero. Cada una de estas acciones concretas no solo contrarresta el pensamiento negativo acumulado, sino que además construye, con el tiempo, una versión más fuerte y más virtuosa de nosotros mismos. El poder real de las palabras, la filosofía estoica, enfatiza que no son solamente nuestras acciones las que reflejan nuestras virtudes personales, sino también, y de forma igual de importante,
nuestro propio discurso cotidiano. El poder que tienen las palabras para moldear nuestra realidad interna no se puede exagerar lo suficiente. Epicteto aconsejaba algo muy concreto. Primero aprende el significado real de lo que estás a punto de decir y solo después habla. Esta idea señala directamente el poder inherente que tienen las palabras para influir, y no solamente para expresar nuestros propios pensamientos y emociones internas. Los estoicos entendían perfectamente que las palabras podían construir, o en cambio derribar por completo, la ciudadela interna de nuestra propia mente. Marco Aurelio, en sus escritos personales, reflexionaba constantemente sobre cómo comunicarse de forma efectiva y honesta, enfatizando que nuestras palabras deberían estar sazonadas con las virtudes que cultivamos activamente, como la honestidad, la moderación y la amabilidad genuina hacia los demás. Más allá de las interacciones con otras personas, el poder de las palabras también se extiende, de forma quizás todavía más importante, hacia nuestros propios diálogos internos cotidianos. Las palabras que usamos para hablarnos a nosotros mismos pueden influir de forma significativa en nuestra propia autopercepción y en nuestro estado emocional general. El diálogo interno negativo, una experiencia humana bastante común, puede ser particularmente destructivo, llevando a una disminución real de la motivación y a un aumento notable en la sensación de indefensión aprendida. Por el contrario, el diálogo interno positivo, cuando está fundamentado genuinamente en las virtudes estoicas, puede empoderarnos y elevarnos de una forma sostenida en el tiempo. Vale la pena mencionar algo interesante aquí: la práctica de las afirmaciones positivas, tan recomendada hoy en día dentro de las terapias cognitivo-conductuales modernas, se alinea sorprendentemente bien con los ejercicios estoicos clásicos. Estas afirmaciones no se tratan de engañarnos a nosotros mismos con declaraciones poco realistas ni desconectadas de la verdad. Se tratan más bien de reforzar la fortaleza y la resiliencia genuina que nace de una comprensión estoica real sobre el control personal y la virtud cultivada con esfuerzo. De hecho, la terapia cognitivo-conductual moderna, una de las corrientes psicológicas más respaldadas por evidencia científica hoy en día, toma prestados directamente varios principios estoicos fundamentales, como identificar pensamientos automáticos negativos, cuestionar su validez real y reemplazarlos por interpretaciones más equilibradas y realistas de la situación. No es exagerado decir que gran parte de la psicología moderna simplemente redescubrió, con otro lenguaje, lo que los estoicos ya sabían hace 2000 años. Cerrando la idea, cada palabra que eliges construye o derriba el poder de las palabras dentro del estoicismo. Entonces, no es meramente teórico. Es profundamente práctico y aplicable a la vida cotidiana. Abarca nuestros diálogos con otras personas, nuestros propios monólogos internos e incluso la forma en la que nos relacionamos con la cultura más amplia que nos rodea. Cada palabra que elegimos usar tiene un peso real. Construye o derriba, ilumina u oscurece, sana o hiere, según cómo decidamos usarla en cada momento específico. Repasemos brevemente el camino que recorrimos hoy. Primero entendimos qué es realmente el pensamiento negativo y de dónde nace en primer lugar. Después exploramos cómo renovar nuestra propia mente de forma consciente y sostenida. Vimos por qué rodearnos de un entorno positivo, elegido con intención, cambia radicalmente nuestra perspectiva diaria. Hablamos de por qué la acción concreta es indispensable, no solo la buena intención.
Y finalmente, entendimos el peso real que tienen nuestras propias palabras, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos. A medida que sigas cultivando estas virtudes estoicas en tu vida diaria, recuerda estar siempre consciente del poder transformador que tienen tus propias palabras para moldearte a ti mismo, para influir en quienes te rodean y para crear, poco a poco, un mundo más alineado con la razón, la virtud y la sabiduría genuina. Y antes de cerrar, dime en los comentarios con total honestidad, de todo lo que vimos hoy, ¿qué pensamiento negativo específico sientes que se repite más en tu propia mente día tras día? Nombrarlo, aunque sea con pocas palabras, ya es el primer paso real para empezar a cuestionarlo con la misma herramienta que usaban los estoicos hace 2000 años. Nos vemos en el próximo video.